¿A qué le tienes miedo? ¿Arañas? ¿Serpientes? ¿Fantasmas? ¿Armas? ¿Qué tal a la soledad? ¿A la completa aniquilación del mundo producto de un cataclismo nuclear? ¿Le tienes miedo a las motosierras? ¿A la oscuridad? ¿Le tienes miedo a la completa intrascendencia de tus actos? ¿A lo diminuto que eres comparado con el cosmos? ¿A lo desconocido? ¿Al infinito? ¿A tus sueños? ¿Al universo? Yo sí. Bloodborne es un videojuego RPG de acción en tercera persona del género Souls, lanzado en 2015, ambientado en una ciudad con influencias del periodo victoriano tardío, pero agregando un maravilloso toque de la altamente valorada estética gótica. Esta mezcla consigue generar una ambientación tan maravillosamente bien lograda como puede ser posible, la precisión quirúrgica de su construcción de mundo, el gran gusto de su majestad Miyazaki para ofrecernos personajes que no se sienten como un solo gran estereotipo, arquitectura majestuosa, un soundtrack sencillamente exquisito. Y la cereza del pastel, una historia genial, que aborda tópicas tan absolutamente brillantes como complejas en su entendimiento, las cuales puedes pasarte completamente por alto si no prestas atención, porque así funcionan las narrativas ambientales. Estas tópicas, estas conceptualizaciones o herramientas narrativas, si las quieres ver así, son las que vamos a analizar hoy. En este trabajo que te puedo asegurar que me costó la vida hacer porque mis fijaciones no me dejaban solo callarme y hablar de lo más básico y terminé escribiendo literalmente 15.000 palabras del guión original antes de borrar todo y empezar de cero. Perdón, tenía que ventilar. Vamos a ello, por favor no se salgan del video. Tardé semanas en hacerlo y me cargué un control carísimo. Muestren amor en los comentarios. Recuerdo una vez en particular que me encontraba mirando al cielo estrellado en el horizonte rocoso a la lejanía del camino a casa después de un día de la escuela de esos que derriten cerebros. Esa noche no dormí bien. Tuve una pesadilla en la que me encontraba solo en un planeta tan pequeño que podría darle la vuelta caminando en unas horas. El problema del oxígeno se arregló porque era un sueño y cuando me hice consciente de mí mismo me sentí tan ingrávido que tuve tanto miedo de moverme para no terminar en el vacío del espacio que las piernas me empezaron a temblar. Y vi hacia arriba, al espacio. Había planetas titánicos girando alrededor de un sol que no quise mirar para no quedarme ciego. Y desperté. Y no volví a ver con los mismos ojos al No Man's Sky. Incluso hoy sigo postergando el volver a jugarlo por mucho que me encante. Este evento me acercó a investigar lo que acababa de vivir, este terror a la fragilidad de nuestra existencia, a los límites de la humanidad, esta especie altamente inteligente con capacidades tales como no hay comparación. Ciertamente hacemos maravillas con lo que tenemos, porque piensa en un bonobo, un tipo de chimpancé que habita en África. Con ellos compartimos el 99% de nuestro código genético. Ellos son nuestros parientes más cercanos. Son animales fascinantes, con un nivel de inteligencia sin precedentes. Uno de ellos fue capaz de comunicarse por medio de un sistema de glifos y aprendió cerca de 3.000 palabras. Ese repertorio masivo de palabras es el equivalente a un niño de 4 años. Su fascinante inteligencia no resulta tan fascinante ahora, ¿no? Enseñarles trigonometría, contarles la historia del Elden Ring o introducirlos a los textos de Schopenhauer queda bastante fuera de la ecuación. Y eso que ellos son nuestros parientes más cercanos. Imagina una civilización que tenga la misma ventaja intelectual sobre nosotros que la que nosotros tenemos sobre los bonobos. Sus infantes estarían haciendo los aportes que hizo Hawking, Curie o Einstein, Newton. Estaría haciendo música como la de Bach o los aportes de Tesla, poesía como Benedetti o el arte de Miyazaki. Los dos. Esta idea, originalmente expuesta por Neil deGrasse Tyson, es, de hecho, el fundamento de lo que pudiera ser uno de mis géneros literarios favoritos, el terror cósmico. Este subgénero del terror, contrario a sus demás parientes, se aleja del gore o el shock y más bien se apoya en lo desconocido, en lo incomprensible, siempre trayendo hacia el frente la fragilidad de la humanidad y sus límites. El terror cósmico muchas veces hace uso de monstruos, entes, entidades o fenómenos de poderes que trascienden a la mente humana para aproximarnos a lo inentendible. Sin embargo, las adaptaciones fieles del terror cósmico presentan dificultades particulares, la complejidad de la adaptación visual siendo la más importante de ellas.
El poder de los fenómenos o las criaturas que se muestran en estos relatos radica en nuestra incapacidad de comprenderlo. Pero es difícil describir algo que no conocemos. Somos incapaces de imaginar algo que está más allá de nuestro entendimiento. Los efectos que puede generar en una persona la vorágine de emociones producto de darse cuenta de su fragilidad es extremadamente difícil de describir y todavía más difícil de representar en pantalla. Si mostrar demasiado puede limitar los recursos por medio de los cuales cuentas una historia, como lo expuse en mi video anterior sobre la idea del mal, también describirlo puede arruinar su alcance. De esta manera, las abstracciones se vuelven una necesidad, lo cual agrega mucha complejidad a la narrativa, pudiendo generar que muchas personas simple y sencillamente sean ajenas a la historia que se pretende contar. La correcta ejecución de una narrativa de este tipo tiene capacidad de afectar al espectador de modos tan precisos y al mismo tiempo tan caóticos que puede ser difícil de significar todo lo que acabamos de experimentar. Bloodborne es un muy buen ejemplo de ello. Comencemos. Nuestra historia como protagonistas de este videojuego comienza in medias res, en una clínica dentro de la ciudad de Yharnam, una ciudad con estética impresionante, la cual es famosa por la administración de una sustancia conocida como la sangre de Yharnam, la cual tiene capacidades curativas milagrosas. Sin embargo, este es solo un medio para alcanzar nuestro fin. Lo poco que sabemos es que hemos llegado aquí buscando lo que solo podemos conocer por medio de una mención esporádica, como la sangre pálida. Sin embargo, la naturaleza de la búsqueda, los detalles para lograr encontrar dicha sangre o los motivos de nuestro interés en ello no nos son explicados. En este lugar se nos hace firmar un contrato para poder recibir la sangre de Yharnam y así comenzar con nuestra búsqueda. Esta introducción da lugar a eventos los cuales somos incapaces de explicar. Criaturas de pesadilla con poderes sobrenaturales, lugares que existen por encima de nuestra dimensión, bestias deformadas rondando las calles, locatarios organizados en grupos extremadamente violentos, almas, sangre y sufrimiento, hasta notar nuestra incapacidad de morir. Y, más importante que todo, nos permitirá darnos cuenta de que nuestras acciones están siendo influenciadas por entes cuyas capacidades trascienden a nuestro mortal entendimiento. Esta es nuestra historia, pero la historia que cuenta este juego comienza muchos años atrás. En el inicio, sobre el mismo suelo donde hoy se encuentra construida la ciudad de Yharnam, emergió la primera gran civilización, los Tumerios, seres humanoides de piel pálida y siluetas alargadas, apenas humanos. Este grupo eventualmente entraría en contacto con los grandes, entes de gran poder con capacidad de existir en planos dimensionales por encima del nuestro, y con ello comenzaría el descenso por una espiral de oscuridad que culminaría con un evento catastrófico. El poder acumulado por este grupo de humanoides saltó a los ojos de los grandes, quienes decidieron partir a un plano dimensional incluso superior al que ya se encontraban, enterrando todo rastro de la civilización tumeria y las atrocidades que cometieron en búsqueda de la ascensión. ¿Qué tanto de nuestra experiencia con el mundo está influenciado por nuestras limitaciones? Tanto como que nuestra experiencia con el mundo depende de nuestros límites en su totalidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué soñamos tanto con la inmortalidad? La respuesta es de hecho bastante sencilla, porque somos mortales, porque tenemos fecha de caducidad. Ese límite nuestro es el que nos ha permitido crear infinidad de historias fantásticas como la reencarnación. Ese mismo límite nos dio el hombre bicentenario de Asimov o el inmortal de Borges. Ese límite determina nuestra experiencia con el mundo. Lo desconocido nos ayuda a acercarnos a lo que somos porque existimos dentro de esos límites, puesto que decir lo que no somos es lo que nos dice lo que realmente somos. Esa diferenciación, el hablar de un yo, crea de manera simultánea un no yo, un otro. Esa otra parte necesaria para que podamos existir. Necesitamos algo a lo que ser ajenos para poder ser nosotros, porque nosotros somos también lo que somos en relación al otro, y es gracias al otro que podemos existir. Pensemos en esta situación, este ejemplo que me discutía con la gente de mi universidad que gustaban de escucharme despotricar. ¿Cuáles responderías que son las características más típicas de tu persona? Sin el otro y su capacidad de ser conmovido por una rosa que le diste, no serías detallista. Sin el otro que te implante la necesidad de ganar en una medición con tus iguales, no serías inteligente o dedicado. Y sin la estructura que califique estos rasgos como positivos, es decir, como valiosos o buenos, no tendría sentido buscarlos, porque yo soy lo que soy para los demás. Sin el otro, no existo.
Esta relación interdependiente con el otro nos convierte en seres performativos, en seres que actúan como aquello que creen que significa ser cualquier cosa que les han dicho que son, siempre sujetos a sus sesgos inconscientes y al carácter incontrolable de sus procesos cognitivos a los que siempre estamos atados. ¿Quién eres? Eso que pensaste tiene un significado. Ese significado tiene acciones adjuntas, como una especie de libreto, una guía. Alguien gracioso actúa de tal manera ante X cosa, siempre esclavo de las estructuras de las cuales eres inconsciente, siempre ajenos a quienes somos en realidad. Por eso creo que ver a los ojos a las personas puede resultar tan atemorizante. Porque una persona que nos mira, diferenciada de nosotros, nos trae a la existencia sin las limitaciones propias del lenguaje. En ese momento, desaparece todo aquello que nos dijeron que somos. La mirada del otro nos libera de la expectativa y de las ataduras de las categorías que tenemos sobre nosotros mismos. La mirada ajena, sin palabras, nos dice tú eres en tanto que eres tú. La mirada del otro, de la misma manera que el terror cósmico, nos muestra nuestros límites, nos hace ser nosotros, nos reconoce y nos da identidad. Es tan atemorizante como necesaria. Ese es el atractivo de este tipo de historias. Nos dibuja un contorno dentro del cual podemos existir. ¿No será tal vez la falta de la mirada y su eterna capacidad personificadora de nuestros padres una de las causas de los severos conflictos de apego típicos del mundo metamoderno? Al final, nosotros nacemos para nosotros mismos no en el momento en el que nacemos, sino en el momento en el que nuestra madre nos toma en sus brazos, agacha su cabeza y nos mira. Nos hace saber que somos y nos permite existir en el reflejo de sus ojos. Sin embargo, la era del rito de ascensión solo sienta las bases para el desarrollo de esta historia. Por mucho tiempo se esparcieron rumores que contaban el modo en que sobre ese mismo territorio, pero muchos años atrás, existieron seres inmortales que ocultaban tesoros, riqueza y poder, incluso la vida eterna. Estas leyendas motivaron a mucha gente a iniciar viajes hacia el territorio que guardaba el secreto de la inmortalidad. Se realizaron búsquedas, excavaciones y expediciones, todas sin éxito. Al menos hasta la llegada de Carroll, Lawrence, German, quienes guiados por Master Willem encontraron un sistema de laberintos tumerio de dimensiones masivas. En este laberinto fueron capaces de encontrar un pequeño fragmento de la verdad de Eldritch. Este grupo encontró la vieja sangre, la sangre de los grandes. Estos descubrimientos los llevaron a construir la primera institución destinada al estudio del legado tumerio y el rito de ascensión, el Colegio de Bögenworth, dedicado al estudio del rito que permitiría alcanzar la inmortalidad a toda la humanidad. Poco tiempo después de su fundación, llegarían rumores de la aparición de un grande en un pueblo pesquero no demasiado lejos de donde se encontraba el colegio, así que Willem decidió enviar un grupo de escolares a investigar la zona y un grupo de cazadores como protección. El haber profanado el cuerpo de Kos desataría toda la furia de este grande, quien usaría todo su poder para lanzar una maldición sobre los cazadores y crear el primero de los reinos de pesadilla, la pesadilla del cazador. La maldición dicta que todo cazador tarde o temprano se convertirá en un cazador ebrio de sangre y se convertirá en una bestia frenética, hostil contra todo aquello que entre en su campo de visión para posteriormente ser transportado a la pesadilla del cazador para pasar en ese lugar el resto de sus días. El descubrimiento de los ojos del cordón umbilical hizo a Willem tener una especie de epifanía, y usó su cargo dentro del colegio para redirigir todos los esfuerzos hacia la ascensión y obtención de conciencia, alineando la mente con ojos de manera literal. Sin embargo, Lawrence, miembro original del grupo que descubrió el laberinto tumerio, no creía que esta fuera la clave para la ascensión. Él creía que el secreto estaba en la administración de la sangre de los grandes a las personas, así que decidió salir del colegio para seguir su propio camino, fundando así la Iglesia de la Sanación. La Iglesia popularizó las transfusiones de la vieja sangre valiéndose de sus capacidades curativas milagrosas para ganar popularidad por medio de un plan tan perverso que a veces la línea entre lo real y la ficción se difumina. La Iglesia planeaba envenenar en secreto el agua de una parte de la ciudad conocida como Viejo Yarnam. Con todos sus habitantes enfermos, podría entonces acelerar la utilización de las transfusiones que ofrecerían como cura para así ganar popularidad. Aunque inicialmente todas las aflicciones y enfermedades desaparecían,
La exposición a la luna de sangre de un huésped que había estado en contacto con la vieja sangre lo hacía convertirse en algo que solo puede ser descrito como una abominación. Las personas se convertían en entes bestiales deformados extremadamente agresivos, pacificados solo por medio de la caza. El lema "teman a la vieja sangre", frase recurrente del maestro Willem, nunca tuvo más sentido. Esta necesidad motivó a Lawrence a establecer contacto con uno de sus viejos amigos, German. El primer cazador en todo su esplendor decidió ayudar a la iglesia con su problema de bestias al mismo tiempo que entrena nuevos pupilos para convertirlos en nueva sangre para la caza, estableciendo así su primer taller. Las noches de cacería se hicieron usuales. La administración de sangre colocó en un pedestal dorado a la iglesia, quienes eran vistos como santos, y la cacería en un pedestal dorado a los cazadores, quienes eran vistos como héroes, trayendo una edad dorada de riqueza, popularidad y prosperidad a Yharnam. Se edificaron torres, puentes y catedrales, capillas y clínicas a lo largo y ancho del territorio, convirtiendo a Yharnam en el corazón del mundo. Sin embargo, este ritmo demostraría ser insostenible. El aumento de las transfusiones aumenta también las transformaciones en bestias de todo aquel que llegara a estar en contacto con la vieja sangre, y lo que inicialmente solía ser la solución se convierte en otro problema. Los cazadores necesitan cazar cada vez más, haciendo que sucumban más rápidamente a la ebriedad de sangre producto de la maldición de Kos, y ahora se necesitan cazadores de cazadores. Además, la enfermedad desencadenada en el viejo Yharnam empeora el efecto de la maldición de la sangre, haciendo que sus efectos sean muchísimo más severos. Las bestias que crean, todavía más fuertes, más resistentes y más poderosas. Los cazadores están sobrepasados, la iglesia está perdiendo poder, y Lawrence no ha sido capaz de encontrar el secreto de la inmortalidad. En tan crítica situación, la desesperación de German consiguió una audiencia con los grandes. Contactó específicamente con la presencia lunar para pedir ayuda. Nadie estuvo en el lugar de las negociaciones, ni se sabe la manera en la que German se comunicó con la presencia lunar, aunque se especula el uso del cordón umbilical de Kos. Lo claro es que tuvo resultados. La presencia lunar creó el sueño del cazador. Este reino de los sueños que existe por encima de Yharnam otorga inmortalidad. Ahora, en vez de morir, los cazadores con un contrato serían transportados a este lugar, que también les permitiría mejorar su equipo, y más importante que todo, hacerse más poderosos. Todo ello por medio de la guía de German, quien permanecería eternamente en este lugar encerrado con una muñeca creada a imagen y semejanza de lo que él veía de una de sus estudiantes, María. El sueño de este cazador. De cualquier manera, el trato fue cerrado, y ahora la iglesia de la sanación contaba con super cazadores incapaces de morir y la ayuda de un grande. Pero ni eso fue suficiente. Los cazadores, al verse completamente rebasados por las bestias, sellaron los accesos del viejo Yharnam, lo llenaron de barriles de pólvora y le prendieron fuego, acabando con todo aquello que se encontrara dentro del lugar, incluyendo hombres, mujeres y niños. Lawrence finalmente sucumbió a la maldición de la vieja sangre él mismo para convertirse en una bestia desenfrenada, a la cual se tuvo que dar caza, dejando a la iglesia sin su fundador y su líder. Esta inestabilidad puso en un predicamento a la iglesia, quien dio vida a otros dos grupos más, el coro y la escuela de Menzies. Ninguno de estos dos grupos creía en la ascensión por medio de los ojos o de la sangre de los grandes. El coro tenía una aparente ventaja: el contacto con una grande que había sido abandonada por su especie, de nombre Ebrietas, la hija del cosmos. Este grupo salió con Ebrietas para tratar de alcanzar el cosmos por medio de la experimentación con niños, en un intento de convertirlos en seres que pudieran contactar con los grandes. Y la escuela de Menzies, la cual intentó continuar con el trabajo de Lawrence. Este grupo realizó un ritual con el fin de ganar un estado elevado de conciencia. Sin embargo, la escuela finalmente contactaría con un hijo de los grandes de nombre Mergo, quien es de hecho el hijo de la reina Yharnam. En la sala donde sucedió dicho ritual encontramos el cadáver de Micolash, esposado a la silla, lo cual nos indica el hecho de que fue usado como huésped del ritual en contra de su voluntad. De ahí su nombre dentro del juego, Micolash, anfitrión de la pesadilla. Este ritual dio resultados y finalmente generó un ser superior, aunque seguramente no del modo que la escuela lo esperaba. El encuentro con Mergo provocó la fusión de toda la escuela en un cerebro con ojos implantados, los cuales tenían una naturaleza maligna. Este ser putrefacto e inútil permanece alojado en la pesadilla de Menzies,
por el resto de la eternidad. Es notorio el rol de los mundos de los sueños y pesadilla dentro de este juego. No por nada son el tema de mayor controversia desde su lanzamiento hace 8 años. Aún hoy, mucho de su naturaleza no ha podido ser explicado. Muchas entradas se han dirigido a los textos de Lovecraft para explicar los reinos de sueño y pesadilla dentro del juego, dando explicaciones bastante geniales, la verdad. Pero muchas de esas conjeturas me dejan insatisfecho en el departamento intelectual, y sinceramente creo que en este caso puedo tener un aporte significativo. Con esta premisa, comencemos con la división del aparato psíquico que propone el psicoanálisis. El primero de los niveles es el nivel consciente. Aquí se encuentran emociones, pensamientos, sensaciones, significados perfectamente dentro de la percepción del individuo en un momento dado. Esta información es accesible sin ningún tipo de esfuerzo. El segundo nivel es el preconsciente. Este nivel contiene información que no se encuentra dentro de la percepción del individuo en un momento dado, pero puede ser recuperada si se realiza un esfuerzo intencionado por el acceso a esta información. El tercer nivel es el inconsciente. Toda la información encontrada en este nivel es completamente inaccesible para las personas por métodos convencionales. Aquí se encuentran los deseos reprimidos, los conflictos no resueltos, los traumas y la ideología, por mencionar algunos, claro. Este es el que les interesa a los terapeutas psicoanalíticos. Una vez entendida esta división, podemos pasar a los siguientes 3 conceptos. El primero es el id, traducido también como el ello, aunque el término original es id. Es la parte más primitiva e instintiva de la mente, basada únicamente en el principio del placer. Busca gratificación instantánea de sus instintos más básicos, como el hambre, la sed, el sueño o los impulsos sexuales. Es innato, completamente inconsciente y existe para generar impulsos, buscando siempre su gratificación inmediata. El ego, traducido también como el yo, es el resultado de la interacción del id o ello con el mundo real. Opera con el principio de realidad, como un mediador entre los impulsos del id y los límites del mundo exterior, intentando encontrar satisfacción a las demandas del id o ello, siempre considerando las consecuencias sociales en su actuar. El ego o el yo opera en los 3 niveles de conciencia. Y finalmente, el superego o superyo, que representa la interiorización de los estándares sociales. Se desarrolla por medio de la interacción con el entorno para generar en el individuo el sentido de moral, lo que está bien y lo que está mal. El superego o superyo opera igual que el ego o yo en los 3 niveles de conciencia. En este sentido, los impulsos generados por el id pasan al ego para que éste decida, según su principio de realidad, la manera más socialmente aceptable de satisfacer este impulso. Pero no todo impulso tiene una manera socialmente aceptable de ser resuelto. Estos conflictos no resueltos se guardan en el inconsciente donde se les tratará de dar solución. Puede salir por medio de lapsos inconscientes, también conocidos como desliz freudiano o parapraxis, que son una fuga momentánea de los deseos o pensamientos inconscientes. Uno de los más conocidos es llamar mamá a tu maestra, mostrando un conflicto sin resolver provocado por el vínculo emocional con la figura de autoridad a la cual se debe respetar y por lo cual no se le puede mostrar ese vínculo emocional. Imagina que nuestra cabeza es una olla de presión, y si no se deja salir periódicamente esos deseos reprimidos, la olla podría explotar. Dicho esto, los sueños son las representaciones de los deseos reprimidos del inconsciente, simbolizados para su resolución. Los sueños existen como una estancia destinada al procesamiento de los impulsos que no fueron satisfechos por las consecuencias que tendrían en nuestra persona. De esta manera, nuestros sueños son siempre simbolización de impulsos reprimidos inconscientes que no han podido ser resueltos. Además del hecho de que nuestra percepción del mundo está masivamente limitada, extremadamente influenciada por el inconsciente y siempre determinada por nuestro contexto social. Esto hace de nuestros impulsos una visión reduccionista, influenciada por conflictos no resueltos que definitivamente traerían consecuencias no deseadas para nosotros. Realmente no queremos conseguir aquello que decimos que queremos conseguir. Zizek pone un ejemplo típico. El ejemplo de la pareja que tiene una relación físicamente distante. Por esta razón, el esposo decide tener una relación extramarital, buscarse un amante. Esta dinámica lo hace desear deshacerse de su esposa de alguna manera. Sueña con que su esposa desaparezca. Lo que no es capaz de ver es que si un día este sueño se le cumple y su esposa fuera a desaparecer, ese mismo día habrá perdido también a su amante, debido a la interdependencia que existe entre los roles que juegan estos 3 individuos con respecto al otro. Si algún psicoterapeuta está viendo esto, seguramente sabrá exactamente de lo que estoy hablando. Los sueños, en tanto que sueños, existen como objetos de deseo. No queremos tenerlos.
Lo que queremos es tenerlo a la distancia en ese papel que juega como representaciones simbólicas de nuestros impulsos inconscientes. Cos materializó el deseo de los cazadores a partir de su comportamiento en la aldea de pesca, como bestias violentas dedicadas a la cacería, simplemente guiados por el fin último que los define como cazadores: la caza, el ataque y la agresividad. Cos dijo: si este es tu sueño, permíteme hacértelo realidad. Que los cazadores no fueran conscientes de lo que su actuar significaba o las consecuencias que seguir el código del cazador traerían, no los desestima de las consecuencias por mucho que su inconsciente los influenciara para elegir ser cazadores. Por mucho que sean víctimas del desconocimiento de las causas que los condicionan, ello no los absuelve de su nefasto actuar, al menos no en los ojos de Cos, quien les cumplió su sueño, que una vez materializado demostró ser su peor pesadilla. El caso de la pesadilla de Menzies no es muy diferente. Su ritual finalmente dio resultados. Mergo cumplió su sueño de ascender a un estado elevado de conciencia. Sin embargo, una cosa permanece en la incógnita. ¿Cuál es la razón de que Mikolas esté vivo dentro de la pesadilla? La razón es bastante sencilla si tomamos esta explicación que ofrezco. El hecho de que haya sido obligado a participar, lo cual podemos deducir como por las esposas en la silla sobre la cual se encuentra su cadáver, demuestra que este sueño no era de él, y que él más bien fue arrastrado, como succionado a la pesadilla, aunque no sin consecuencias. La materialización de su sueño lo obligó a permanecer por el resto de sus días rondando sin cordura por los pasillos de la pesadilla, rezando que Cos le conceda ojos y conciencia, lo despoje de su bestial idiotez. No más lo que sí representa su sueño original, que era conseguir una audiencia con Cos para ganar conciencia y ojos en el interior. En este ritual no se podría decir que algo salió mal. El desconocimiento de las leyes naturales no te exime de su efecto. Se les cumplió el sueño de proyectar sus mentes dentro de la pesadilla de Menzies, usando a Mikolas como huésped. Ahora poseen vida eterna, un estado elevado de conciencia, y son todos parte de un ser superior. Aun con sus nefastas intenciones y su nefario actuar, su objetivo o su visión sobre la ascensión en extremo maligna, la cual es representada de manera alegórica por medio de los ojos deformados de aspecto malvado en el cerebro de Menzies. Una vez más, un sueño materializado demostró ser nada más y nada menos que la peor de las pesadillas. Sin embargo, hablemos del final. Hablemos del que a mí me parece el más interesante, el sueño del cazador. Este lugar fue creado por medio de la audiencia de Germán con la presencia lunar. Es la materialización de su sueño. Para entender este sueño podemos tomar como referencia el viejo taller abandonado que luce exactamente como luce el sueño del cazador. Este lugar fue el primer taller de Germán, antes incluso de que la iglesia empleara cazadores. En este lugar, él instruía a cazadores quienes por ley en algún momento dejarían de serlo, sea por su ebriedad de sangre o por su desaparición en combate a manos de alguna de las bestias que cazaban. Aquí encontramos una muñeca la cual tiene exactamente la misma apariencia que la muñeca del sueño del cazador, pero no parece tener vida. Está abandonada. El mensaje es claro. Poco tiempo después de la fundación de la Iglesia de la Sanación, Germán recibió una noticia fatal. Lady María de la Torre del Reloj Astral, como se le conocía, la cazadora retirada de la cual se había enamorado cuando era su alumna, sucumbió ante la oscuridad de sus acciones, puntualmente a las atrocidades que cometió en el pueblo pesquero. Estos eventos la harían abandonar la casa y buscar absolución a sus pecados. La Racuyo abandonada cuenta una historia de dolor y arrepentimiento como no podemos imaginar. Toda esta oscuridad finalmente le llevaría a quitarse la vida. La noticia no tardó en llegar a Germán, quien entró en un proceso de duelo tan severo que lo hizo regresar a su viejo taller para intentar dar vida a una muñeca con la apariencia de aquel viejo amor que nunca fue correspondido. Un tropo, de hecho, bastante recurrente en las historias de ficción del cual me gustaría hablar en videos posteriores. Sin embargo, su creador finalmente abandonaría la muñeca, tal vez al darse cuenta de que no tenía vida, que no era real, y en un acto de pura desesperación, en un intento de regresar ese glorioso pasado que tanto deseaba, usó un tercio de cordón umbilical para llamar a la presencia lunar y crear su sueño, el sueño del cazador. En este lugar sería siempre un instructor en su taller original, y la muñeca no sería un objeto inanimado, de hecho tendría vida, y tendría exactamente la misma personalidad de la cual Germán se había enamorado de María. De este sueño es que estaban hechas las cadenas de Germán. La eternidad en este lugar ha hecho que Germán haya perdido toda la noción del tiempo, haciendo que le sea difícil recordar incluso su nombre. En este lugar no existe más que para los cazadores, los cuales en el mundo real son cada vez más escasos, hasta ser incluso casi nulos.
El estado de permanencia del taller lo ha hecho entrar en decadencia, y como el final de todo cazador es siempre la muerte, ha tenido que matar a cada uno de todos los cazadores que han existido desde el inicio del sueño, para liberarlos y así despertarlos en la realidad. Además, German se volvería indiferente hacia la muñeca, aunque compartiera la misma apariencia y voz con Lady Mariah. Esto probablemente por la manera en la que la muñeca tomó la personalidad de la percepción de German, de Mariah, y no de Mariah en sí, demostrando la manera en la que nuestra percepción de las personas, cuando se está enamorado, puede ser extremadamente reduccionista, construida solamente en función de nuestros propios intereses y el modo en que la otra persona sirve como instrumento para la satisfacción de nuestros deseos y nuestros impulsos. El sueño del cazador puede ser un sueño sano para los cazadores quienes entran, sacian su sed de conocimiento y salen del sueño sin recordar aquello que vivieron. Resuelven sus conflictos inconscientes para despertar en el mundo real y seguir con su vida, pero es un calvario para el cazador que vive en el sueño, prisionero eternamente de la materialización de sus propios impulsos inconscientes. Su sueño materializado, una vez más, demostró ser la peor de sus pesadillas. Somos intrascendentes en el universo, somos frágiles, somos la fragilidad en sí misma, somos diminutos, y eso está bien, de hecho yo creo que es lo mejor, porque es dentro de esa fragilidad que podemos existir, por medio de esos límites con la otredad, con lo ajeno y lo extraño, con lo que no somos, es por medio del otro y gracias al otro como un algo diferenciado de nosotros, es en el reflejo de su mirada que podemos ser, y nos podemos aproximar a conocer los límites de nuestra comprensión sobre nosotros mismos y sobre el otro, sobre todo lo otro. Irónicamente, es ese conocimiento de los límites de nuestra comprensión lo que nos permite crear seres tan alejados de nuestra comprensión y que aquello tenga capacidad de sorprendernos. Las preocupaciones sobre seres multidimensionales y planos existenciales por encima del nuestro no son más que un intento reconfortante de aterrizarnos en nuestra mortalidad, como si a los personajes no jugables de nuestros videojuegos les dieras conciencia. En ese momento, nosotros nos convertiríamos en la forma más posible de Dios que puede existir, y nuestros motivos serían tan incomprensibles para ellos de crearlos como los motivos de esos dioses lo serían para nosotros al crearnos. Los grandes estarían orgullosos si nos vieran encerrando entidades que seleccionamos para tenerlos encerrados por el resto de la eternidad, colocándole su profesión preferida a su gusto y una pareja, precipitando eventos para que tenga algo que hacer y nosotros algo que cuidar, manipulando seres que no son capaces de entendernos por puro entretenimiento. Al parecer, no somos tan distintos a los grandes. En efecto, estos dioses, ajenos, demasiado ajenos, son humanos, demasiado humanos. Oh, I know very well how the secrets beckon so sweetly. Only an honest death will kill you now. From your wild curiosity. Si te gustó este contenido, te recuerdo que te suscribas, que si de alguna manera generó cualquier duda o cualquier pregunta, incluso cualquier comentario que quieras dejar, para eso está justamente la cajita de comentarios. Darle al like, suscribirte son las maneras más simples de apoyar al canal, pero definitivamente las más poderosas. Ese es el poder de la simpleza, la sutileza. Solo eso, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco una vez más el apoyo. Le está yendo increíblemente bien a estos videos, a este proyecto que llevo añísimos tratando de sacar, pero que ya por fin estamos haciendo ello. Cuídense mucho, que les vaya muy bien, que cuiden su salud mental allá afuera. Es un mundo muy pesado. Solo eso, que les vaya muy bien. Una vez más, gracias y nos estamos viendo en la siguiente iteración. Chao.